Como sociedad internacional interconectada hemos pasado por diferentes etapas en la historia y generalmente ya no regresamos a ellas. Pasamos por una etapa conocida como la era medieval, a donde la jerarquía eclesiástica tenía un objetivo muy claro: mantener su poder a costa de convertir a las personas a su religión si era a la fuerza, o exterminarlas si era necesario. Afortunadamente se creó una constitución a donde se garantizan los derechos humanos, y ningún sistema político o religioso es capaz de coartar estos derechos. También pasamos por otra etapa llamada imperialismo, a donde el sistema político se le conocía como mercantilismo. Los gobernadores, ya fueran presidentes, ministros, reyes, fortalecían sus fuerzas militares para poder derrotar a sus adversarios. De esa manera, los vencedores tenían grandes garantías, como obtener más riqueza, más prestigio, obtener territorios, entre otros aspectos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un sistema internacional a donde los miembros expresan que van a permitir que la ONU, la UNESCO, FAO, el Banco Mundial, entre otros, puedan dirigir ciertos aspectos internacionales. Y de esa manera se va a crear una paz perpetua, buscando la autonomía, la cooperación, el libre comercio y principalmente el desarrollo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos nos hace pensar como sociedad internacional que podemos seguir invocando el pasado, ya que este personaje ha manifestado que va a utilizar cualquier mecanismo político, económico, militar, etcétera, para poder, según él, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Estados Unidos, pasando por encima de cualquier tratado internacional que se haya hecho en cualquier momento de la historia. Lo que él no toma en cuenta que tanto factores nacionales de Estados Unidos como factores internacionales no le permiten lograr ese objetivo tan fácilmente. Mi nombre es Roberto Carlos. Analiza en Sociología y Relaciones Internacionales, y en esta ocasión les traigo el tema Donald Trump y su imperialismo desfasado. Después de la Segunda Guerra Mundial 1944, los Estados Unidos se habían convertido en el país más poderoso a nivel mundial. Bélicamente, los Estados Unidos habían creado la bomba más catastrófica que la humanidad había presenciado. Económicamente, la moneda estadounidense se había convertido en la moneda más utilizada en las transacciones internacionales, ya que era la única que se podía cambiar por el oro. Socialmente, los productos estadounidenses, los electrónicos, los farmacéuticos, automóviles, entre otros más, habían acaparado el mercado internacional. Los estadounidenses se habían convertido en los líderes en entes internacionales, en la FAO, en la ONU, en la UNESCO, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, entre otros más entes internacionales. Por ende, la prosperidad y la calidad de vida de las personas en Estados Unidos había mejorado de una manera extraordinaria. Desafortunadamente, las malas decisiones de los presidentes estadounidenses, más los gastos de la milicia de Estados Unidos en las intervenciones internacionales, más el rescate a banqueros y empresarios en malos negocios que realizaron, más y principalmente el fortalecimiento económico y poderío de diferentes países como los países de la ONU, China, Rusia, que cada vez más le fueron quitando clientes a nivel internacional, hicieron de que la época dorada de Estados Unidos fuera disminuyendo. Actualmente Estados Unidos tiene una deuda pública de 50 billones de dólares. Le debe hasta China. China desde el 2000 empezó a adquirir bonos del Tesoro estadounidense. Actualmente tiene alrededor de 700 mil millones de dólares en deuda de Estados Unidos. Actualmente, para que los estadounidenses puedan comprar una casa promedio de 400 mil dólares, tienen que ganar anualmente alrededor de 160 mil dólares. También hay un fenómeno muy interesante conocido como la clase trabajadora pobre. Generalmente los trabajadores podían subir de nivel en el estrato social
siempre y cuando tuvieran un empleo. Actualmente hay mucha gente en Estados Unidos que tiene trabajo, desafortunadamente vive en muchas limitaciones económicas, ya que adquieren créditos que van adquiriendo a través de su vida. Era inevitable la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su reelección, pues los estadounidenses quisieran retornar a la vida que tuvieron sus antecesores en los años de 1950 a 1980. Aparte de que el electorado estadounidense no tenía mucho donde elegir, ya que la propuesta de los demócratas, como la propuesta de los republicanos, era una imposición de la élite empresarial de los Estados Unidos. La única diferencia es que Kamala Harris de los demócratas era más lúcida. Por el otro lado, Donald Trump es extremista. Es un empresario que ha hecho su fortuna por medio del capitalismo salvaje. Amenazas, evadir impuestos, corrupción, negocios turbios, entre otras más calañas. Donald Trump es un fascista moderno. Él cree en la superioridad de las clases. Él cree que por el simple hecho de pertenecer a cierto linaje familiar te hace superior a otras personas. Por su ideología, él piensa que puede categorizar y generalizar cualquier etnia a su conveniencia. Desde los inicios de su primera campaña en el año 2016, él categorizó y generalizó a los mexicanos como delincuentes, sin tomar en cuenta ninguna estadística. Él cree que todos los problemas que tiene Estados Unidos han sido por malas decisiones de los demócratas. Cree que Estados Unidos tiene que ser supremo ante todos los demás países. Cree que Estados Unidos, si lo quiere, puede tomar territorios a su conveniencia, como ha manifestado que quiere adquirir Groenlandia como el Canal de Panamá. No cree en el calentamiento global y cree que es el único que puede mejorar la condición de vida de los estadounidenses. El problema es que muchas de sus actividades que realiza Donald Trump es por medio de creencias, no de estadísticas, no de datos, no de hechos, no de información empírica. La mayoría de los analistas manifiesta que las guerras comerciales van a perjudicar a todos los implicados. Por ejemplo, si se realizan los aranceles de 25% entre Estados Unidos, México y Canadá, los mismos estadounidenses van a sufrir las consecuencias, ya que después de 30 años del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, hace que estas economías se hayan interconectado y afecten unas a las otras. Y esto no termina acá. Estados Unidos tiene más socios comerciales que actualmente ya están tomando cartas en el asunto por posibles amenazas de Donald Trump. La ONU ya está en diálogos para responder a las posibles amenazas de guerras comerciales de Donald Trump. Increíblemente, la OTAN, que fue creada por Estados Unidos y sus socios militares para poder contener la Unión Soviética, actualmente Rusia, en su guerra ideológica del socialismo contra el capitalismo, actualmente está en amenaza, y no es por parte de la actual Rusia, sino por su líder, los Estados Unidos, que ha manifestado a Donald Trump que le quiere quitar parte del territorio de Dinamarca, Groenlandia. Por el calentamiento global, se ha descubierto que Groenlandia es rico en minerales y en petróleo. Por esa razón, Donald Trump insiste en obtener ese territorio. También está en amenaza el Canal de Panamá. Donald Trump ha manifestado que ese canal solamente es benéfico para China. Los más beneficiados de todos estos fenómenos internacionales son Rusia y China, que con tiempo llevan expandiendo una retórica de que los países tienen que terminar la hegemonía de Estados Unidos, utilizar sus monedas nacionales y dejar de utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones internacionales, como ya lo están haciendo unos cuantos países. Por ejemplo, la Comunidad de Estados Independientes, conformada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia, han declarado que van a dejar de utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones internacionales. BRICS, conformado por Brasil, India, China, Sudáfrica,
llevan con tiempo promocionando un nuevo orden mundial a donde el desarrollo, la cooperación, el libre comercio sean auténticos y legítimos y no solamente sirvan como un discurso. China sigue siendo líder en la carrera tecnológica con sus vehículos eléctricos, con las alternativas energéticas, con inteligencia artificial y sigue acaparando productos en el mercado internacional. ¿Por qué un intento de imperialismo ya no causaría beneficios a los Estados Unidos? En primer lugar, la estructura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional ya no lo permitiría. La mayoría de los países buscan justicia internacional, cooperación, desarrollo, progreso, etc. En segundo lugar, hay una multiplicidad de problemas en educación, en medioambientales, en economía, en comercio, en seguridad, etcétera, que ya no permite resolverlos aisladamente. Se necesita de una cooperación multilateral. En tercer lugar, hay más beneficios en anhelar en valores internacionales, desarrollo, cooperación, libre comercio, etcétera, que estar buscando objetivos egoístas. La mejor manera para que un país se desarrolle es por medio de ventajas competitivas, es decir, ser líderes en ciertos productos que tengan un mayor consumo a nivel internacional y principalmente tener la manera o tener la capacidad de producirlos, tener bajos costos y tener a la mano la materia prima para crearlos. También es sumamente necesario tener gobiernos eficientes y funcionales que promocionen el mercado nacional, carreteras libres de peaje, seguras, que haya accesibilidad a créditos, que haya accesibilidad a permisos de venta, que haya salarios dignos, que haya educación que formen ciudadanos conscientes, críticos y principalmente con herramientas que los ayude a tener emprendimiento. La estrategia de Donald Trump está desfasada. A lo mejor va a tener victorias en una que otra situación, pero la problemática de Estados Unidos es tan aguda y el propio gobierno de Estados Unidos lo ha permitido porque en diferentes décadas pasadas ha preferido el beneficio de la élite empresarial que la prosperidad del resto de la población, que está ahogada actualmente en deudas. Mucha de la población de Estados Unidos no concibe que factores económicos, sociales, políticos ya no están a su favor como estaban en décadas pasadas. Que factores tanto internacionales como el fortalecimiento económico de diferentes países, como factores nacionales, su propio capitalismo salvaje que está destruyendo poco a poco y con mayor aceleración a muchos de sus sectores, educación, política, valores sociales, y que no hay manera de resolverlo de la manera que quisiera ninguno de sus gobernantes.